Veamos uno de los protocolos más utilizados en Internet, el protocolo HTTP que se emplea para la web. Antes de entrar en detalle, veamos cómo funciona una web clásica. Tenemos por un lado una máquina con un cliente web o navegador instalado y por otro lado un proceso servidor web que corre en otra máquina. El navegador realiza una petición de un fichero con una URL que direccionará un recurso de la web, especificando el protocolo, la máquina donde se encuentra el fichero y la ruta hasta el mismo, dentro de ese host. El servidor le responde devolviendo el fichero solicitado. El navegador entonces mira en ese fichero HTML que ha recibido y detecta que necesita otros ficheros para poder mostrarlo. Por ejemplo, el de la hoja de estilos CSS, alguna imagen, un applet de Java o un fichero de música. Por tanto, antes de mostrar la página, solicita estos ficheros a los servidores donde estén, que puede ser el mismo u otros. Una vez lo tiene todo, el navegador muestra la página al usuario. La web se basa, por tanto, en el protocolo HTTP, que sigue un modelo cliente-servidor, donde el cliente es el navegador y el servidor web. Como protocolo de transporte se utiliza TCP. Por tanto, antes de intercambiar los mensajes, el cliente inicia una conexión TCP, creando el socket con el servidor web, que tiene su socket esperando en el puerto 80. Aceptará la conexión. Una vez establecida la conexión, se intercambian los mensajes HTTP y finalmente se cierra la conexión. Es importante destacar que HTTP es un protocolo sin memoria, por lo que el servidor no mantiene información sobre las peticiones anteriores de un mismo cliente. La versión más extendida del protocolo es la 1.1, aunque hoy en día ya casi todos los clientes y servidores web emplean la 2. Para el protocolo HTTP podremos emplear dos tipos de conexiones: las no persistentes, en las que cerraremos la conexión TCP después de cada objeto, y las persistentes, en las que podremos enviar varios objetos antes de cerrar la conexión. Las conexiones persistentes son las implementadas por defecto en HTTP 1.1 y 2.0. Veamos primero cómo eran las conexiones con HTTP no persistente. Para ello primero definamos el concepto de Round Trip Time, o RTT, que no es más que el tiempo que tarda un paquete en viajar del cliente al servidor y volver, sin tener en cuenta su tamaño. El tiempo para transmitir los ficheros normalmente nosotros lo desestimaremos, que sería este. Como ejemplo, si un navegador quiere pedir una página web a un servidor, lo primero será pedir abrir una conexión TCP. Aquí lo pediría y aquí el servidor contestaría, estableciendo la conexión. En este tiempo habría transcurrido un RTT. Entonces el navegador pide la página al servidor y este se la devuelve en otro RTT. Al ser una conexión no persistente, se cerrará esta conexión una vez obtenida la página. Si queremos pedir otra, o si vemos que esa página hace referencia a otro objeto que se encuentra en ese servidor, tendré que volver a abrir una conexión TCP con él. Tras otro RTT, tendremos esa conexión abierta y podrá solicitar al navegador ese objeto que devolverá al servidor en otro RTT. En definitiva, se necesitarán dos RTTs por cada objeto o página que se solicite al servidor, uno para abrir la conexión y otro para pedir y traer el objeto. Una mejora podría ser abrir varias conexiones en paralelo con el servidor. Por ejemplo, si abrimos 3 conexiones, aquí podría traer 3 objetos, lo que multiplicaría por 3 su rendimiento. Como hemos dicho antes, hoy en día se emplea HTTP persistente. El servidor y el cliente dejan abierta esa conexión que abren aquí después de pedir y obtener el primer objeto. Así, los siguientes mensajes HTTP entre el mismo cliente y servidor se pueden enviar sobre esa conexión abierta. Por tanto, el cliente empleará un RTT
para abrir la conexión y después un RTT por cada objeto que tenga que solicitar. También se pueden utilizar conexiones concurrentes o paralelas para ir trayendo objetos de manera simultánea. Normalmente los navegadores abren hasta 6 conexiones en paralelo con un mismo servidor. Otra mejora es el pipelining, que consiste en no esperar a recibir un objeto para pedir el siguiente, sino hacer varias peticiones simultáneas al servidor y que éste vaya entregando los objetos según los vaya enviando. Esto conlleva normalmente problemas de estabilidad en los navegadores, porque puede llevar a que unos objetos bloqueen a otros más importantes y es difícil implementarlo correctamente para que la mejora sea apreciable. Esto hace que casi todos los navegadores tengan deshabilitado el pipelining por defecto. Hoy en día, con la versión HTTP 2, se emplea un algoritmo mejor denominado multiplexación.